Repasamos todo lo que sucedió esta jornada de Champions, la última del 2025, volverá a la Champions el 20 de enero del 2026. Y bueno, todo lo importante de la jornada, los goles, las polémicas, las sorpresas, lo vamos a ver aquí. Empezamos de una vez con el partido del martes, el más importante, el más interesante, que era el partido del Inter de Milán contra el Liverpool, que terminó siendo un partido, la verdad, no tan bueno. Que si nosotros nos vamos a lo que sucedió en el juego, no fue un partido brillante, no fue un partido con muchísimas opciones de gol. La verdad que si bien el Inter de Milán fue un poco mejor que el Liverpool, pues no fue tampoco el equipo apabullante, no fue ese Inter de la temporada pasada que era muy, muy fuerte. Y bueno, la polémica del partido, el penal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue o no fue penalti? Fue lo que, la verdad, fue la única diferencia que pudo sacar el Liverpool durante el partido. Para mí, si a usted y a mí nos jalan de la camiseta como jalaron a Wirtz en una pelea, ninguno de los dos vamos a caer. Pero es fútbol, Wirtz sacó el poco barrio que debe tener un alemán, se dejó caer y el jalón de camiseta es muy claro, yo creo que es el reglamento, es penal, está pitado bien, era pues falta sobre Wirtz y a partir de eso es que se da, encima le dan los minutos finales del partido, a partir de eso es que se da pues la inclinación del partido a favor del Liverpool, pero yo creo que no fue. El Liverpool viene teniendo un problema conceptualmente hablando y es que tenía un modelo de juego muy claro con Klopp. Luego la temporada pasada fue esa transición del modelo de juego donde realmente Slot no cambió mucho, simplemente, digamos, transmitió un poquito de calma, de posesión de balón, un poquito de paciencia a esos ataques y a ese juego del Liverpool que era muy frenético, muy directo, que iban y no había como esa calma en la mitad del campo. Y Slot lo logró, digamos, durante la temporada pasada, logró mezclar esas dos cosas, esa fuerza y ese juego directo del Liverpool, con un poquito de paciencia y de posesión de balón, y funcionó bastante bien. Y esta temporada el problema es que el Liverpool olvidó ya el juego de Klopp, ya ese juego transicional directo que tenía Klopp, esa presión radical, esa, como lo llamaban el Hanger Press, en esa contrapresión, ya no está en el Liverpool. Ahora es un equipo mucho más lírico, mucho más tranquilo, y ahí es donde viene el problema, porque los jugadores del Liverpool están acostumbrados a jugar de una manera, y lo que viene sucediendo este torneo, esta temporada en general, es que esa forma de juego pues se cambió totalmente. Los jugadores que llegaron no reemplazaron la calidad de los jugadores que se fueron, y eso lo está viendo también en el juego, repercutido en el juego. Es algo complicado para el Liverpool porque no ha logrado generar lo que ha querido generar en la mitad del campo. Porque quiso también con Isaac tener un 9 de área, tener una referencia de área con Etiquique, y tampoco lo está logrando generar. Entonces, pasamos de un modelo de juego consolidado, estructurado, que los jugadores entendían y conocían, a una idea de juego que empezó desde lo anterior y que hoy por hoy se olvidó. Y eso para mí es lo que afecta al juego del Liverpool, que además tiene cosas extradeportivas muy fuertes. Iniciaron la temporada con el deceso, con el fallecimiento de Diogo Jota, que evidentemente vio algo muy fuerte para la interna del Liverpool, para el grupo. Y hoy por hoy están en esa novela entre Salah contra Slot, contra el club en general, contra algunos jugadores, porque también salió Alisson Becker pues a decir que lo de Salah tenía que mejorar. Y creo que todo eso lo ha afectado al Liverpool en general, lo extrafutbolístico, lo futbolístico, el manejo de grupo, y vemos lo que vemos hoy con el Liverpool, que no es un equipo fuerte y que no está llamado a ser candidato pues a pelear la Champions League esta temporada. Segundo partido importante del martes, el Barcelona, que si bien empezó perdiendo, para mí el Barcelona no lo merecía ir perdiendo el partido, había jugado bastante bien, incluso ya había hecho un gol al minuto 10 que fue anulado por fuera de juego de Rafinha, pero tuvo un partido bueno para mí, donde inclinó la cancha a su favor, donde volvió Pedri. Pedri es un jugador que los culés lo sobrevaloran extremadamente, pero afuera del mundo culé se infravalora muchísimo. Es un gran jugador, es un tipo que tira del carro del Barcelona, que cuando él no está se siente la ausencia de Pedri. Y para mí está llamado a ser uno de los mejores volantes, uno de los mejores mediocampistas de esta generación. El tipo maneja los hilos del Barcelona, encuentra los espacios, permuta ofensivamente muy bien, entiende cómo jugar a las espaldas de los defensas contrarios, encuentra espacios, se asocia. Es muy bueno Pedri. Y ayer pues fue figura, el martes fue figura.
y sacó pues adelante el partido del Barcelona. La verdad que creo que lo hizo bastante bien. Empezó perdiendo por esos goles que le hemos visto recibir al Barcelona 1.000.000 de veces. Pase a las espaldas de la defensa, una defensa que está sobre la mitad de la cancha y gol del rival. Que hay que decir que también la jugada que hizo el lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt no se la hemos visto yo creo que en su vida. Es un jugador, recupera, avanza 30 metros y encuentra el pase muy bien a las espaldas de la defensa del Barcelona. Pero fue un jugador y a partir de eso el Frankfurt hizo el gol. La verdad que es de esas jugadas que son muy difíciles de defender por la genialidad individual. Y más allá de eso, a mí me encanta la defensa alta, no solo el Barcelona, sino en general, porque eso de una vez significa que tu equipo tiene los 11 jugadores en campo contrario, que vas a encontrar más opciones de pase, que vas a tener una mejor forma de contrapresionar si pierdes la pelota, que tus transiciones van a ser rápidas, que siempre vas a estar atacando. Pero evidentemente tomas estos riesgos. Flick yo creo que es totalmente consciente de los riesgos que toma con el Barcelona. Y esto sucede, y para mí el fútbol es simplemente, bueno, no solo eso, pero simplemente si tú haces un gol más que el contrario, lo ganas y ya está. Y yo creo que el Flick lo aplica un poco, entiende que toma los riesgos de tener una defensa alta, pero entiende que si hace un gol más, está todo bien. Y ayer el Barcelona jugó muy bien, mereció más. Realmente el 2-1 para mí se queda corto. 2 goles en 3 minutos hizo Koundé, doblete de Koundé, ambos muy parecidos de cabeza, pero el Barcelona tuvo muchas más chances para irse de pronto un poquito más largo en el marcador y creo que no fue un mal partido del equipo de Flick, que a veces juega muy bien, que a veces no encuentra las formas. La verdad es un equipo que es como un poquito disociante y eso hace que no sea el gran candidato tampoco a esta Champions League. Pero tuvo un gran partido, en Liga también vienen bastante bien, son los líderes en España. Entonces creo que el Barcelona está encontrando una temporada buena, más allá también de las cosas extrafutbolísticas que suceden, con lo que pasó con Araujo, que en este momento está en Israel tratando de recuperar un poco su tranquilidad y su salud psicológica, su salud mental. Pero sacaron un partido adelante, muy bien jugado para mí contra el Eintracht Frankfurt. Y bueno, pues era importante esa victoria para el Barcelona, que en Champions no estaba muy bien y no está tan fuerte. Otro partidazo de la jornada fue el del Bayern, el del martes. El Bayern contra el Sporting de Lisboa. Seguimos todo martes, ahorita pasamos al miércoles. El Bayern contra el Sporting de Lisboa. El Bayern, que es un equipo totalmente aplastante, que ofensivamente es muy fuerte, que encuentra muchas variantes. Ustedes fíjense, el próximo partido del Bayern que vean, fíjense los movimientos de Kane. Van a ver cuántas veces está cerca de sus centrales recibiendo la pelota, poniendo balones largos, asociándose. Y esto genera algo muy interesante en las defensas contrarias, y es que los centrales contrarios no saben qué hacer. O se van con Kane, que termina cerca de sus centrales, y dejan el espacio atrás, espacio que puede ser aprovechado por Olise, por Ginardi, por Luis Díaz, o simplemente se quedan ahí sin marcar a nadie, entonces su equipo va a perder un jugador en la mitad de la cancha y el Bayern a partir de ese Kane como volante pues va a tener una superioridad numérica en mitad de cancha, que eso va a hacer que progresen mejor, que encuentren espacios, que encuentren sobre todo esos balones a las espaldas de los volantes contrarios. Entonces es una dicotomía muy fuerte para los centrales del equipo, saber si se van con Harry Kane o si se quedan marcando a nadie. Y bueno, a partir de eso el Bayern Múnich saca muchas ventajas. Fíjense en estos movimientos de Kane en el próximo partido del Bayern que vean. El Bayern que además encontró una joyita, Lennart Carr, una joyita alemana de 17 años, que es un jugador sazo, hizo el segundo gol. Y ustedes fíjense en él también, fíjense los movimientos, fíjense también la libertad que le da Kompany para jugar. El tipo casi que se mueve libre por todo el medio campo del Bayern Múnich, lo controla muy bien, no parece que tuviera 17 años, está muy maduro para la edad que tiene y va a ser seguramente el llamado a liderar esta nueva generación alemana. Vamos a ver, evidentemente yo creo que va a estar en el Mundial y seguramente la va a romper. Síganlo porque es la próxima joya del fútbol mundial. Y el Sporting de Lisboa pues hizo un gol 3-1, un gol que salió de una contra, un autogol de Kimmich. Pero lastimosamente pues Luis Suárez no tuvo un gran partido, hay que decir pues que él es 9, el 9 se nutre de los balones que su equipo le da y pues el Sporting de Lisboa no logró ser o generar alguna superioridad o algún momento de dominio en el partido. Hay que decir también que pues cometió un error, el segundo gol del Bayern Múnich surge a partir de una pérdida de balón de Luis Suárez. El colombiano recibe de espaldas más o menos en mitad de cancha y se deja caer, el árbitro no le pita la falta y 2 pases más, el balón lo recibe el Chico Carr y gol del Bayern Múnich. Tuvo ese error, no tuvo un gran partido.
Y bueno, pues así digamos, se cerró un poquito ese capítulo del Bayern. La sorpresa de la jornada para mí estuvo entre el Chelsea y el Atalanta. Era un partido que sobre el papel, pues evidentemente el Chelsea tenía para ganarlo. Y la verdad, los que no conocen al Atalanta no se esperan este tipo de resultados. Pero el Atalanta es un equipo que tiene un gran entrenador y que en esos juegos, cuando tienes, digamos, mata-mata o que son equipos que no conocen o que no están acostumbrados a jugar contra ellos, no, de normal los van a sorprender. El Atalanta entiende muy bien los emparejamientos que suceden. Hoy por hoy, el fútbol actual, ustedes fíjense, es un fútbol de defensas individuales. La defensa en bloque se genera cuando ya estamos en los últimos tercios del campo, pero la mitad de campo y en campo contrario, todos son emparejamientos individuales. El Atalanta entiende esto muy bien. Y el Chelsea un poco por su forma de jugar, porque tener extremos muy demarcados como Garnacho, como Neto, como Estebao, jugadores que están muy posicionalmente ubicados, le facilita un poco esa defensa eh, personal, esa defensa de uno contra uno que utiliza el Atalanta, que entiende muy bien los momentos del juego, quién tiene que emparejar con quién no tiene que saltarle a otro jugador. Y esto genera pues que contra equipos ingleses, recordemos que el Atalanta había eliminado al Liverpool en esa UEFA Europa League que jugó Klopp, fue el equipo que lo eliminó. Y precisamente le va muy bien contra equipos ingleses por eso mismo, porque al momento de defender en unos contra unos, de hacer esa defensa individual, entiende muy bien las permutas que se deben hacer, las permutas defensivas, entiende muy bien los emparejamientos, cada uno tiene una concentración muy fuerte al momento de defender y eso le complica totalmente el juego a los equipos ingleses que necesitan mucho de las individualidades. El Chelsea es un equipo que lo hace, que necesita mucho de esas individualidades y cuando se encuentra con esos equipos que defienden muy bien y que tienen muy claro quién va a emparejar con quién, pues se dificulta el ataque de estos equipos. Ganó el Atalanta y fue la sorpresota. Y otro partido interesante del martes fue el del Atlético de Madrid contra el PSV 3-2. El Atlético es un equipo que para mí desaprovecha sus recursos, Simeone. El Atlético tiene muy buenos jugadores, tiene a Julián Álvarez que tranquilamente es uno de los mejores 9 del mundo y no lo utiliza como es. A veces juega con ese doble 9 entre Julián Álvarez y Sorlot y al final creo que ninguno de los dos termina muy aprovechado, que el juego del Atlético de Madrid eh, se ve influenciado más por un aspecto defensivo, por un aspecto de preocuparse más por lo que hace el rival y no por lo que vamos a hacer nosotros. Y eso termina influyendo en que Julián Álvarez tenga que cumplir tareas grupales que no le benefician a su juego individual. Y más allá de eso, pues él trata y él resalta, hizo gol, un gol que surge de un error, pero hizo gol. Y creo que es desaprovechar un poco los recursos que tienes por parte de Simeone. Ganaron, pero el Atlético pues no es el gran candidato a Champions, tampoco pues viene muy bien en la Liga de España. Entonces creo que evidentemente pues el Atlético o Simeone debería hacer como esa evaluación personal de cómo mejorar a su equipo y no solamente de casarse un poco con la idea de juego. 3-2, empezaron perdiendo, remontaron 2-1, hicieron 3-1. El PSV tuvo el 3-2 y al último minuto se comieron un gol increíble, increíble, debajo del arco, ya el arquero estaba vencido. Vino un centro en pase de la muerte y el delantero la botó hacia un lado por encima. Increíble hubiera sido el empate 3-3. Fue un partido interesante con muchas llegadas de gol por ambos equipos. Y bueno, al final el Atlético lo logró sacar adelante. Y eso, digamos, es lo más importante del martes. Vamos con el miércoles, que tenía en la carta el partidazo Real Madrid-Manchester City. Partidazo que creo que al final no salió como nos esperábamos. No solamente de pronto por los madridistas no esperaban que el Real Madrid pues fuera a perder, pero no salió como nos esperábamos para mí desde la forma en que jugó el Manchester City. El Manchester City todo el segundo tiempo básicamente resignó la posición del balón. Y es un equipo de Guardiola, que Guardiola está es claro que se defiende con el balón, que no le interesa defenderse sin la pelota. Bueno, ayer vimos un Guardiola totalmente diferente. Un Guardiola que estableció un bloque medio-bajo y que a partir de las individualidades de Doku, de Marmoush, de los demás jugadores, de Haaland, de los demás jugadores en ataque del Manchester City, que seguramente si ustedes no siguen mucho la liga inglesa y no lo siguen al Manchester City, ayer lo que hizo Doku va a ser una sorpresa, que gambeteara 1000 veces a Valverde, que supiera ganarle los duelos contra uno a Asensio, seguramente no se lo esperaban, pero Doku es así, cada 8 días
el ataque del Manchester City depende mucho de Doku, porque aparte de las individualidades, que es un tipo que a veces te cambia el ritmo y te gana la raya y a veces se va por el medio, que te gambetea, que centra bien, que tiene un disparo súper potente. Es muy difícil de marcar y ayer mucha gente criticando a Valverde y a Asensio, que sí, obviamente tu labor como defensor pues es tratar de evitar que Doku o que cualquier delantero pues te supere, pero es que no estamos hablando de un extremo random de la liga de Croacia, de Serbia, ¿no? Estamos hablando de Doku, y es un tipo muy bueno que cada 8 días en la mejor liga del mundo, en la Premier, gana sus duelos uno contra uno. Y pues bueno, ayer fue lo que pasó con el Real Madrid en el segundo tiempo y en el primer tiempo también Doku, la verdad, fue muy importante en el partido, pero vimos ese aspecto de Guardiola que no estamos acostumbrados a ver, a darle la posición del balón al equipo contrario, a esperar en un bloque medio y a no depender, pero sí utilizar muchísimo, muchísimo las individualidades. Y bueno, el Real Madrid para mí no mereció perder el partido, hay que ser honestos. El Real Madrid el segundo tiempo no tuvo millones de opciones claras, pero fue mucho más que el Manchester City con balón. Y hay que hablar un poquito de, para mí, 3 errores que tiene el Real Madrid con la gestión de Xavi. La primera es demeritar la importancia del 9. Desde que Xavi llegó al Real Madrid nunca hubo un 9, claro. Nunca, siquiera creo que no se tuvo la intención de traer a un 9. Y hoy, ayer, ¿qué pasó? Empezó de titular Gonzalo, sí, que Mbappé es de baja, está de baja, normal. Pero es que Mbappé en teoría tampoco quería jugar de 9. No es su posición natural y no entiende. Si vemos bastante sus partidos del Real Madrid, Mbappé muchas veces tiene que marcar una diagonal y en lugar de marcar la diagonal, él tiene en su cabeza el movimiento que era un extremo, que es abrirse un poquito a la banda, tirarse de manera horizontal y no de manera vertical. Entonces, a partir de eso, creo que Mbappé como 9 pues no funciona bien. Ayer no estaba, empezó el Real Madrid con Gonzalo. No se puede esperar tampoco que sea el gran jugador cuando no es un jugador que sea titular recurrente, ni tampoco pues que en sí juegue recurrentemente en el Real Madrid. Y cuando sale Gonzalo pasa algo y es que Vinicius ocupa esa posición de 9, que si Mbappé no la reconoce jugando más seguido ahí, yo creo que Vinicius menos la va a reconocer. Para ser 9 hay que ser muy inteligente para saber cómo braviar con los centrales, para saber dónde ubicarte dentro del área, para saber cuándo tienes que pivotear, cuándo tienes que girar, cuándo tienes que marcar una diagonal, cuando tu trabajo es arrastrar al defensa y cuando tu trabajo es ser el protagonista de la jugada. Y evidentemente esto no se aprende de un día para otro, una semana para otra. Y poner a Vinicius de 9 para mí es un error conceptual, es un error de juego que comete Xavi Alonso. Pero lo cometió y así se dio el partido, así se dio esa media hora del Real Madrid que para mí fue totalmente infructuosa dentro del juego y que cuando entra Endrick mejora porque Vinicius vuelve a su posición natural, porque se encuentra un poquito más con Rodrigo, con carreras, y Endrick siendo un 9 pues reconoce lo que tiene que hacer. Para mí Endrick es un crack. Los que no lo vieron en Palmeiras seguramente no lo tienen tan referenciado, pero Endrick es buenísimo y lo está desaprovechando el Real Madrid. Había jugado 11 minutos en toda la temporada antes del partido contra el City. Meterlo así contra el City, yo creo que es una disonancia como entrenador de Xavi Alonso. Tú no puedes prescindir de un jugador toda la temporada y luego en un partido tan importante simplemente llamarlo y tratar de que te salve las papas. Para mí estuvo muy mal. Y en general creo que la planeación de Xavi Alonso en algunas posiciones no ha sido buena. No tiene un 9 claro. El lateral derecho no existe. Está jugando Valverde como lateral derecho. Que sí, que Dani Carvajal está lesionado. Pero es que ya sabíamos que Dani Carvajal había tenido una lesión muy jodida. Y además sabemos la edad que tiene Dani Carvajal. Esperar que esta temporada fuera el Dani Carvajal de siempre es un desacierto total. Y esperar que Trent Alexander-Arnold, que estaba recién llegado de Inglaterra, que se está adaptando al equipo, que se está acoplando al idioma, que tiene tantas variantes por recibir, fuera un gran lateral o fuera un gran Trent Alexander-Arnold, pues tampoco es muy lógico. Y esa posición se descuidó y hoy el Real Madrid no tiene un lateral derecho a la altura del Real Madrid. 2 posiciones. La tercera posición en el mediocampo para mí, Dani Ceballos y Brahim Díaz no son soluciones, no son ni siquiera alternativas para el Real Madrid. Son dos tipos que no tienen la jerarquía necesaria, que no tienen la presencia necesaria para jugar en el Real Madrid, que jamás te van a digámoslo, a llamar o a lograr traer un partido a tu favor.
No lo van a hacer porque no tienen esa jerarquía, porque no son lo suficientemente buenos e importantes para lograr hacerlo. Y entonces estamos hablando de que no hay un 9 delantera, de que en el medio tenemos dos jugadores que no están a la altura, medio campo, y que en la defensa tenemos un lateral derecho que no existe, defensa. Delantera, medio campo y defensa, cada una con un punto débil. No puede suceder esto en el Real Madrid, y eso se ve en los partidos grandes, eso se ve en los partidos importantes. Por eso le cuesta al Real Madrid y por eso ya en la temporada le viene costando en general partidos grandes o partidos no tan grandes. Si ustedes madridistas se acuerdan del Mundial de Clubes, ¿qué llevaba Xabi Alonso en el Real Madrid en el Mundial de Clubes? Nada, no llevaba ni un mes. Y ese Real Madrid tenía una idea de juego muy clara. Tenía un 3-4-3 de marcado, los jugadores entendían las permutas ofensivas que tenían que ocupar, entendían cómo encontrar espacios a espalda de los volantes contrarios. Se estaba utilizando muy bien el tercer hombre por parte del Real Madrid. Y hoy por hoy la idea del juego del Real Madrid no se ve. No se ve. El Real Madrid no es un equipo apabullante. Cuando llega a 3 cuartos de cancha, la solución siempre es tirar al arco, tirar un centro. Y esto habla de que el mensaje se ha perdido por parte de Xabi Alonso. Hace poco veíamos una noticia que decía que Xabi Alonso había reducido los minutos de video que le mostraban los jugadores a 1 minuto. Y eso yo creo que también muestra un poco llamémoslo, el mal manejo de grupo en ese aspecto futbolístico de Xabi Alonso, porque no puede ser que cuando llegas el equipo juega mejor y 6 meses después el equipo juega peor, a pesar de que tú pusiste una idea de juego clara desde el primer minuto. Entonces creo que a partir de eso hay que mejorar la forma en cómo se transmite el mensaje en el día a día, en las tareas diarias, en los entrenamientos diarios, porque al final eso genera un desgaste en el jugador y si no se sabe mantener a la altura, pues puede pasar lo que está pasando con el Real Madrid. Perdió su partido, ganó el Manchester City. Para ustedes, ¿fue una victoria justa? ¿No fue una victoria justa? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese partido del Real Madrid? Otro gran partido del miércoles para mí, Benfica contra el Napoli, señores. Partidazo de Richard Ríos, espectacular que Richard Ríos esté retomando su nivel, que vuelva a ser el Richard Ríos que nos encanta. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa ahorita repercute en el Mundial. Si alguien se lesiona, si alguien juega muchos minutos, si alguien tiene un nivel bajo, si alguien tiene un nivel alto, si alguien es figura, todo eso va a repercutir en el Mundial. Y Richard Ríos tuvo un excelente partido contra el Napoli, que es un rival jodido, que va segundo en la Serie A y va empatado en puntos con el Milan, que es primero. La diferencia es un golcito, pero el Napoli es un equipo muy bueno, que tiene un gran entrenador como Conte, que tiene grandes jugadores como De Bruyne, McTominay. Es un equipo que se viene consolidando y viene jugando bastante bien. Y ayer el Richard no solamente fue gol y asistencia, sino fue la influencia total en el juego. Es un tipo que te maneja los hilos, que es un box to box, que recupera, que carga al equipo, que tira el carro, que si tiene que romper a través de diagonales, pasando desde la segunda línea, lo hace, que encuentra los espacios, que filtra balones. La verdad que un mediocampista total. Ayer muy buena versión de Richard Ríos, partidazo del colombiano y obviamente esperamos que lo siga haciendo muy muy bien. Porque lo necesitamos en la selección y porque individualmente lo merece. Es un tipo que se nota que tiene el físico muy trabajado, que es responsable, que no está muy metido en escándalos y que está concentrado en su equipo. Y eso habla muy bien de la profesionalidad de Richard Ríos y en general pues de lo bien que lo está manejando en este momento José Mourinho, que algo tendrá que enseñarle a Richard Ríos, por supuesto que sí. Partidazo con 2 golazos, el del Arsenal. El primero es un golazo de Madueke y el tercero un golazo de Martinelli. Ambos arrancan por banda, limpian un jugador, le pegan desde la casa y al ángulo. Golazos. Que hay que decir que el resultado fue mentiroso porque fue un 3-0, pero el Brujas mereció haber marcado por lo menos 2 goles. Por no decir que uno solo, por lo menos 2. Raya incluso fue figura, fue elegido mejor portero, fue elegido dentro del equipo de la semana de la Champions League. Pero partidazo, la verdad, que queda 3-0, pero que hubiera podido quedar 5-3 tranquilamente, donde ambos equipos tuvieron un montón de llegadas, donde Gabriel Jesús tuvo un palo, tuvo unos contra unos, la verdad que el balón no le quiso entrar, pero fue un muy buen partido entre el Arsenal y el Brujas. Y el Arsenal que se sigue consolidando como un equipo fuerte, porque no candidato a la Champions. Recordemos que venció al Bayern Múnich y es la única derrota que tiene el Bayern Múnich esta temporada. Entonces el Arsenal lo viene haciendo muy bien, va primero en su liga. La verdad que es muy bueno el trabajo de Arteta. Ha logrado consolidar un equipo con jerarquía y eso es muy difícil hoy por hoy. Entonces pues la verdad que bastante bueno el partido del Arsenal.
Otro partidazo fue el del Newcastle contra el Leverkusen, 2-2. El Newcastle, que es un equipo que es muy agresivo, que tiene una presión alta, que la verdad siempre va, que te desgasta, que machaca, que tiene jugadores de buen pie, como Gordon, y en general es un equipo bastante interesante de ver. El Leverkusen con su forma de jugar un poco muy diferente a la de Xabi Alonso, pero conservando un poco esos principios básicos, esa forma de juego con laterales como Grimaldo que te atacan, fue el que hizo el empate el 2-2. Pero la verdad que fue un partido muy bueno donde también hubo muchísimas opciones. Empezó ganando el Leverkusen, lo remontó el Newcastle. Un error increíble del arquero del Leverkusen. Vean la jugada del gol. El primer gol del Newcastle surge de un penal. Pero es que el error es increíble. El arquero recibe la pelota, se demora media hora decidiendo qué hacer. Viene Waltermont a presionarlo el alemán. Y de pronto el arquero, en lugar de enganchar, de tratar de sacarse el alemán al delantero del Newcastle, el arquero lo que hace es enganchar para el lado donde viene corriendo el delantero del Newcastle. Obviamente le quitó la pelota, el arquero cometió falta, penal, pero fue un gran partido, un 2-2 muy interesante de ver, con muchas opciones, con muchas llegadas. Son partidos que de pronto, o sea, a los que no les gusta analizar el fútbol, son partidos divertidos, porque tienes muchas cosas que ver, donde el Newcastle tuvo 3 palos, imagínense, 3 palos, el Leverkusen también tuvo un montón de llegadas, entonces bueno, fue un partido muy interesante. Y el último partido que vamos a analizar, el PSG contra el Athletic de Bilbao, sorpresa total. Sorpresa porque quedan 0-0, pero todos esperábamos que el PSG, por supuesto, ganara su partido. Yo creo que, si ustedes se dan cuenta, pasa algo raro con los últimos 2 jugadores ganadores del Balón de Oro. Con Rodri y con Dembélé. Ganaron su Balón de Oro y de ahí para acá, caída total. Rodri ha jugado 6 partidos desde que ganó el Balón de Oro y Dembélé se viene lesionando, no ha tenido una gran temporada. Ustedes vean, el partido contra el Atlético pues terminó 0-0, pero no estamos viendo un PSG ni siquiera cercano a lo que vimos la temporada pasada. El PSG la temporada pasada parecía invencible, en ataque tenía un montón de variantes, las permutas ofensivas que tenían eran muy interesantes, la forma, la movilidad que tenían, la forma en cómo intercambiaban posiciones. Creo que al final el PSG tenía un trabajo muy fuerte y es muy raro lo que vemos esta temporada porque en sí no lo desmantelaron, sigue con la misma base de jugadores. Es cierto que ha tenido afluencia de lesiones, que de pronto obviamente la temporada pasada fue muy desgastante y esta temporada pues refleja eso. El estado físico no es el mismo, se merman por las lesiones, los jugadores pues no tienen la misma capacidad de decisión y de ejecución y eso hace pues que el PSG no esté teniendo el mismo nivel que tuvo la temporada pasada, pero hay que decir que un equipo, la verdad, bastante organizado el Athletic, un equipo muy concentrado en esas marcas, muy concentrado sobre todo en la mitad del campo porque pues es la zona más fuerte del PSG. Logró sacar un empate, logró, no digamos, eh, preocupar a Luis Enrique, pero creo que sí es una temporada que lo ha hecho meditar mucho, que incluso en Liga de Francia pues tiene al Olympique de Marsella que viene haciendo un temporada en el equipo de Servi. Entonces ha sido una temporada difícil para Luis Enrique, pero creo que igual el PSG es un equipo que hay que seguir teniendo muy activo y hay que seguirlo analizando muy bien, porque para mí es un bajón desde lo físico. Vamos a mitad de temporada y ahí es donde lo vamos a ver. O sea, o logran levantar esa segunda mitad desde lo físico o simplemente se terminan de caer. Y eso puede, no solamente, ojo, que no puede afectar solamente al PSG, sino a las selecciones. Los jugadores que están dentro del PSG pues van a llegar muy reventados al Mundial, que es a final de temporada. Pero para mí es eso. Para mí el problema del PSG hoy por hoy pasa más desde lo físico que desde el juego porque no les están respondiendo las piernas. No porque no haya un buen trabajo de Luis Enrique, sino porque la temporada pasada pues fue demasiado exigente para el PSG. Y estas son las repercusiones que estamos viendo. Recordemos también que además va a jugar el 17 de diciembre el partido de la Intercontinental contra el que pase entre Flamengo y Pyramids. Pero pues ha tenido un calendario jodido el PSG y esto para mí es lo que refleja el juego, lo que hace que no sea el gran equipo que vimos la temporada pasada y que seguramente pues Luis Enrique esté un poco meditabundo en cuanto a la forma de jugar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les pareció esta jornada de Champions? ¿Buena, mala? ¿Les pareció que el penal de Weir sí fue penal? ¿Les pareció que el Barcelona debió ganar por más goles? ¿Les pareció que el Real Madrid debió perder? ¿Qué tal les parece el Arsenal de Arteta? Déjenos todos sus comentarios, déjenos todas sus opiniones y bueno, seguiremos ahorita analizando un poco la Liga Colombiana en lo que se viene la final. En el próximo video vamos a hablar de eso.
Muchas gracias por el video completo. Un abrazo. Nos vemos la próxima.